Existe una pregunta que muy pocas personas se atreven a hacerse en voz alta, aunque la llevan grabada en algún lugar profundo del corazón desde hace mucho tiempo. Es una pregunta incómoda, casi perturbadora, porque toca algo que hemos aprendido a considerar una virtud, algo que desde pequeños nos enseñaron a celebrar y a cultivar como si fuera la medida más noble del ser humano. La pregunta es esta: ¿estás ayudando porque genuinamente quieres hacerlo? ¿O estás ayudando porque no sabes cómo dejar de hacerlo? Piensa por un instante en tu propia vida. Piensa en todas las veces que dijiste que sí, cuando en tu interior algo te pedía que dijeras que no. Piensa en las horas que entregaste a otros cuando tu propio proyecto, tu propia salud, tu propio descanso te estaban esperando. Piensa en las conversaciones que sostuviste cargando el peso de alguien más, mientras tus propias cargas permanecían sin ser atendidas. Piensa en cuántas veces terminaste un día sintiéndote vacío, agotado, resentido incluso, después de haber dado todo lo que tenías y un poco más de lo que no tenías. Hay algo que nadie nos dice con suficiente claridad cuando somos jóvenes, y es que existe una diferencia enorme entre la generosidad y la compulsión. La generosidad nace desde la abundancia, desde la libertad, desde la elección consciente de dar porque dar te llena, porque el acto de contribuir al bienestar de otro está alineado con tus valores más profundos. La compulsión, en cambio, nace desde el miedo, desde la necesidad de ser aceptado, de ser necesario, de evitar el conflicto, de no decepcionar, de mantener cierta imagen de ti mismo que crees que desaparecería si empezaras a decir que no. Y aquí hay algo importante que quiero que entiendas desde el principio. No estoy hablando de abandonar a quienes amamos. No estoy hablando de volvernos indiferentes al sufrimiento ajeno. Estoy hablando de algo mucho más sutil y mucho más transformador. Estoy hablando de aprender a distinguir cuándo el acto de ayudar te hace crecer y cuándo te va reduciendo, poco a poco, hasta que un día te miras al espejo y ya no reconoces a la persona que ves. Muchos de nosotros crecimos en entornos donde ayudar era la moneda con la que se compraba el amor, donde portarse bien significaba no tener necesidades propias, donde ser una buena persona equivalía a estar siempre disponible para los demás. Y así, sin darnos cuenta, fuimos construyendo una identidad entera alrededor de la utilidad. Empezamos a creer que nuestro valor como seres humanos dependía directamente de cuánto éramos capaces de dar, de cargar, de resolver para otros. Y esa creencia, que en apariencia parece hermosa, en realidad esconde una trampa devastadora. Déjame compartirte una reflexión. Imagina a una persona que desde muy joven aprendió que cuando ayudaba a sus padres ellos estaban felices, y cuando los padres estaban felices ella se sentía segura. Ese aprendizaje, perfectamente lógico para una mente infantil que necesita sobrevivir emocionalmente, se convirtió con los años en un patrón automático que siguió funcionando mucho más allá de la infancia. En la adolescencia, esa persona empezó a resolver los problemas de sus amigos, a ser el apoyo constante de todos, a nunca pedir nada a cambio porque pedir sentía peligroso. En la adultez, esa misma persona se convirtió en el colega que siempre acepta más trabajo, en el familiar que organiza todo sin que nadie se lo pida, en la pareja que cede constantemente para evitar el conflicto. Y un día, esa persona llegó a una consulta o a una conversación profunda con alguien de confianza y dijo algo que nunca había dicho antes: estoy agotada. Y lo más sorprendente es que no sabía de dónde venía ese agotamiento, porque en apariencia su vida estaba llena de propósito, de conexiones, de utilidad, pero por dentro había un vacío que ninguna cantidad de ayuda a otros había podido llenar, porque nadie le había enseñado que también tenía derecho a ser ayudada, a tener necesidades, a existir más allá de lo que podía ofrecer. Tal vez nunca te habías detenido a considerar esto, pero el acto de ayudar compulsivamente no es solo un sacrificio personal. Es también, aunque suene paradójico, una forma de control cuando nos volvemos indispensables para otros. Cuando ocupamos ese lugar de salvadores o de rescatadores, creamos dinámicas en las que las personas a nuestro alrededor
se acostumbran a no resolver sus propios problemas, porque siempre estamos ahí para resolverlos. Y así, sin quererlo, privamos a quienes amamos de algo fundamental: la posibilidad de crecer a través de sus propios desafíos, de descubrir su propia capacidad, de desarrollar la confianza que solo viene de haberse enfrentado a una dificultad y haberla superado con los propios recursos. Piensa por un instante en cuántas personas en tu vida se han vuelto dependientes de tu presencia, de tu consejo, de tu energía. Y pregúntate con honestidad: ¿les estás haciendo un bien real o les estás cómoda y afectuosamente impidiendo que descubran quiénes son capaces de ser? Hay una imagen que me parece muy reveladora. Cuando un árbol crece en un bosque y tiene al lado otro árbol que le da demasiada sombra, el árbol más pequeño no puede desarrollarse plenamente porque no recibe suficiente luz. No importa cuánto quiera el árbol grande al árbol pequeño. El exceso de presencia, aunque bien intencionado, termina convirtiéndose en un obstáculo para el florecimiento del otro. Y algo similar ocurre en las relaciones humanas cuando la ayuda se vuelve excesiva, cuando se convierte en una respuesta automática que no deja espacio para que el otro despliegue su propio potencial. Existe un concepto en psicología que se llama sobreprotección aprendida, y aunque originalmente fue estudiado en el contexto de la crianza, aplica perfectamente a todo tipo de relaciones. Cuando una persona recibe constantemente ayuda para resolver situaciones que podría manejar por sí misma, empieza a desarrollar la creencia inconsciente de que no es capaz de hacerlo sola. Y esa creencia, instalada sin intención y a veces con todo el amor del mundo, se convierte en una limitación real que moldea decisiones, reduce la autoconfianza y perpetúa la dependencia. Déjame compartirte otra reflexión. Recuerdo haber conocido a alguien que era considerado por todos como la persona más generosa del entorno. Siempre disponible, siempre con una solución, siempre con tiempo para los demás. Sus amigos lo llamaban a cualquier hora, sus colegas contaban con él para todo, su familia dependía de él para prácticamente cada decisión importante. Desde afuera parecía una vida plena de significado, pero cuando uno se acercaba y miraba con más atención, descubría que esa persona llevaba años sin poder responder a una pregunta fundamental: ¿qué quiero yo? No lo sabía. Genuinamente no lo sabía. Había estado tan ocupado siendo lo que todos los demás necesitaban que había perdido contacto con su propio deseo, con su propia dirección, con su propio sentido de quién era más allá de su utilidad para los demás. Y ese descubrimiento fue doloroso, como suelen serlo los descubrimientos verdaderos, pero también fue el inicio de algo profundamente liberador. Porque cuando esa persona empezó a decir que no con crueldad, no con indiferencia, sino con claridad y con respeto, algo extraordinario ocurrió. Las personas a su alrededor, las que realmente lo querían, lo respetaron aún más. Y las que se alejaron, al ver que ya no podían contar con su disponibilidad incondicional, le revelaron algo fundamental. Esa relación no estaba construida sobre el afecto genuino, sino sobre la conveniencia. Y perder eso no fue una pérdida real, fue una liberación. Y aquí hay algo importante que quiero que entiendas con toda la profundidad que merece. El límite no es una forma de abandono, el límite es una forma de respeto. Respeto hacia uno mismo y, paradójicamente, respeto hacia el otro. Porque cuando le digo a alguien que no puedo hacer por él lo que él puede hacer por sí mismo, le estoy diciendo algo profundamente poderoso. Creo en tu capacidad. Confío en que puedes manejar esto. No voy a robarte la oportunidad de crecer al asumir yo lo que te corresponde a ti. Muchos de nosotros hemos crecido con una imagen distorsionada del amor. Creemos que amar significa estar siempre, significa no tener límites, significa sacrificarse sin medida. Pero el amor maduro, el amor que verdaderamente transforma y sostiene, es aquel que incluye la capacidad de decir no cuando el sí haría daño a ti o al otro. Es aquel que sabe cuándo acompañar y cuándo retirarse para dejar espacio. Es aquel que entiende que la presencia constante puede ser tan dañina como la ausencia, dependiendo del momento y de la necesidad real del otro.
Imagina por un momento a alguien que quiere aprender a nadar. Si cada vez que esa persona entra al agua hay alguien que la sostiene para que no se hunda, nunca aprenderá los movimientos necesarios para mantenerse a flote por sí misma. No porque sea incapaz, sino porque la ayuda constante le impide desarrollar la habilidad. El amor verdadero a veces significa dejar que alguien luche un poco con el agua, estar cerca por si acaso, pero no intervenir en cada momento, porque esa lucha es exactamente lo que produce la capacidad. Ahora déjame hablarte de algo que pocas personas se atreven a nombrar abiertamente, y es el resentimiento silencioso que acumula quien ayuda sin límites. Porque existe, y es más común de lo que imaginamos. Hay personas que se han pasado años, décadas incluso, dando sin recibir, cediendo sin que nadie cediera por ellas, estando para todos sin que nadie estuviera para ellas. Y en algún momento de ese recorrido apareció el resentimiento. Un resentimiento que tal vez no se expresó nunca en palabras, pero que se manifestó en un cansancio profundo, en una irritabilidad que no lograban explicar, en una sensación de injusticia que las acompañaba aunque trataran de suprimirla. Y lo más trágico de ese resentimiento es que muchas veces la persona que lo siente se siente culpable por sentirlo, porque después de todo, nadie la obligó a ayudar tanto, y en el fondo sabe que lo hizo voluntariamente, o al menos eso es lo que se dice a sí misma. Pero la verdad es más compleja. Nadie elige voluntariamente desde un lugar de libertad cuando está actuando desde el miedo. Nadie da libremente cuando dar es la única manera que conoce de sentirse válido o de mantener a salvo sus relaciones. Eso no es libertad. Eso es una prisión con paredes de buenas intenciones. El resentimiento silencioso es una señal importantísima que el cuerpo y la mente envían para decir algo que todavía no hemos podido articular. Estoy dando más de lo que puedo sostener y lo estoy haciendo desde un lugar que no es sano, que no es libre, que no me honra a mí ni honra verdaderamente al otro. Y esa señal merece ser escuchada con compasión y con honestidad, no suprimida con más actos de ayuda que la callen temporalmente. Existe una distinción fundamental que quiero que te lleves de esta reflexión, y es la diferencia entre dar desde la plenitud y dar desde el vacío. Cuando das desde la plenitud, el acto de dar te recarga. Te sientes bien contigo mismo. No esperas nada a cambio porque el acto en sí mismo ya tiene sentido. Cuando terminas de ayudar te sientes liviano, satisfecho, conectado con algo más grande que tú. Ese es el tipo de ayuda que florece de forma natural y que puede sostenerse en el tiempo sin coste emocional profundo. Cuando das desde el vacío, en cambio, el acto de dar te agota. Lo haces porque no sabes cómo no hacerlo, porque el rechazo que podrías enfrentar al decir que no te parece insoportable, porque tu identidad está tan atada a tu disponibilidad, que imaginar una versión de ti misma o de ti mismo que diga que no te resulta casi imposible de concebir. Y esa forma de dar, aunque pueda parecer generosa desde afuera, por dentro es una forma de vaciarte poco a poco de la energía, del tiempo y de la claridad que necesitas para construir tu propia vida. Piensa por un instante en qué proyectos tuyos han quedado sin comenzar porque siempre había algo más urgente que resolver para alguien más. Piensa en qué sueños has pospuesto porque parecía egoísta dedicarles tiempo cuando otros te necesitaban. Piensa en qué parte de ti misma o de ti mismo has ido relegando al margen, mientras te volvías cada vez más disponible para el mundo entero. Y ahora pregúntate esto: ¿en qué estado te encuentras hoy para ayudar verdaderamente? Porque hay una verdad que los que han trabajado en esto saben bien. No se puede dar de manera sostenida lo que no se tiene. No puedes transmitir paz si estás en caos. No puedes inspirar claridad si estás en la confusión. No puedes apoyar el crecimiento de otros si el tuyo está detenido. La capacidad de ayudar genuinamente depende directamente del estado en que te encuentres tú, y ese estado requiere atención, cuidado, tiempo y la valiente disposición a decir que no cuando la situación lo requiere. Déjame hablarte ahora de cómo se empieza a cambiar esto, porque no se trata simplemente de volverse frío o distante, ni de pronunciar la palabra no como si fuera un arma. Se trata de un proceso de reaprendizaje profundo
que comienza con una sola pregunta que te haces antes de comprometerte a ayudar. ¿Esto viene de un lugar de libertad o viene de un lugar de miedo? Si viene de un lugar de libertad, si sientes que el acto de ayudar está alineado con tus valores y con tu energía disponible en este momento, entonces hazlo con plenitud y sin reservas. Si viene de un lugar de miedo, si sientes que la razón por la que vas a decir que sí es porque temes lo que pasará si dices que no, entonces eso es exactamente la señal que necesitas para detenerte un momento y conectar con lo que realmente quieres hacer. Esto no significa que siempre sea fácil decir que no. Significa que el proceso de aprender a decirlo, aunque incómodo al principio, es uno de los actos más profundos de autoconocimiento y de respeto propio que puedes emprender. Porque cada vez que dices que no desde un lugar auténtico, estás practicando una forma de integridad, estás alineando tus acciones con tu verdad interior. Y esa alineación con el tiempo transforma no solo tu relación contigo mismo, sino también la calidad de todas las relaciones que tienes con otros. Hay algo que he observado muchas veces en este proceso y que vale la pena nombrar. Cuando una persona comienza a establecer límites donde antes no lo sabía, las relaciones que son genuinas se fortalecen. Las personas que te quieren de verdad, las que valoran quién eres y no solo lo que puedes hacer por ellas, responden al cambio con comprensión, con respeto, a veces incluso con admiración, porque reconocen en ese acto una madurez, una dignidad, una honestidad que genera confianza real. Las relaciones que se debilitan o se rompen cuando empiezas a establecer límites son aquellas que estaban basadas principalmente en lo que dabas y perder esas relaciones, aunque puede doler inicialmente, es un proceso de clarificación que hace espacio para conexiones más auténticas, más recíprocas, más nutritivas. Es como limpiar un jardín. Hay que retirar lo que ya no florece para que pueda crecer lo que verdaderamente tiene vida. Imagina por un momento que tu energía es un lago hermoso con agua cristalina que da vida a todo el ecosistema que lo rodea. Durante años has estado abriendo compuertas para que el agua fluya hacia todos los que lo necesitan, y eso ha sido hermoso y generoso, pero nadie ha pensado en reponer el agua del lago. Nadie ha cerrado las compuertas el tiempo suficiente para que se recargue con la lluvia, con los manantiales subterráneos, con los ríos que llegan desde las montañas. Y así el lago ha ido bajando su nivel, poco a poco, casi imperceptiblemente, hasta que un día te das cuenta de que el agua apenas alcanza, de que ya no queda suficiente para ti y de que lo que estás dando a otros empieza a ser menos de lo que ellos también merecen recibir. Cuidar el lago es una responsabilidad, no es egoísmo. Es la condición necesaria para que el lago pueda seguir dando vida. Y lo mismo aplica a tu energía, a tu tiempo, a tu presencia emocional. Cuidarlos no es cerrarlos al mundo, es mantenerlos en un estado que permita que lo que das sea verdaderamente valioso, sostenible y auténtico. Y aquí hay algo importante que quiero añadir. Aprender a recibir también es parte del proceso. Muchas personas que ayudan compulsivamente tienen una dificultad enorme para recibir ayuda. Se sienten incómodas cuando alguien quiere hacer algo por ellas. Minimizan sus propias necesidades. Dicen que están bien cuando no lo están. Rechazan el apoyo ajeno con frases como no te preocupes, yo puedo sola o yo puedo solo. Y esa dificultad para recibir es el otro lado de la misma moneda. La creencia de que necesitar es debilidad, de que tener límites es una falla, de que la dependencia de cualquier tipo es algo vergonzoso. Pero los seres humanos somos seres interdependientes por naturaleza. No estamos diseñados para vivir en aislamiento total ni en autosuficiencia absoluta. El tejido de las relaciones humanas se construye precisamente con ese intercambio fluido de dar y recibir. Y cuando una persona solo da sin poder recibir, rompe ese equilibrio natural y crea relaciones que inevitablemente se desequilibran, por mucho que al principio parezcan funcionar bien. Déjame compartirte algo que me parece profundamente revelador. Cuando alguien que ha vivido su vida ayudando a todos finalmente se permite pedir ayuda o simplemente acepta la que le ofrecen sin rechazarla, algo extraordinario ocurre en quienes lo rodean. Se sienten honrados. Se sienten necesarios de una manera diferente,
no porque sean útiles como herramientas, sino porque su presencia y su apoyo tienen valor real para alguien a quien respetan. Y eso fortalece el vínculo de una manera que años de dar unilateralmente nunca habría podido lograr. La reciprocidad no es debilidad. La reciprocidad es la base de la conexión humana auténtica. Y aprender a vivir en esa reciprocidad, a dar cuando se puede dar libremente y a recibir cuando se necesita recibir con dignidad, es uno de los aprendizajes más transformadores que cualquier ser humano puede hacer. Existe también una dimensión espiritual en todo esto que vale la pena nombrar. En muchas tradiciones de sabiduría, el cuidado de uno mismo no es visto como un acto de egoísmo, sino como una responsabilidad sagrada. Porque si cada ser humano tiene una contribución única que hacer al mundo, una forma particular de presencia que nadie más puede ofrecer, entonces cuidar de esa presencia, mantenerla viva y floreciente, es un acto de responsabilidad hacia algo más grande que uno mismo. Es honrar el regalo que eres para el mundo, no por vanidad, sino por la profunda comprensión de que sólo desde tu plenitud puedes contribuir verdaderamente. Y esto nos lleva a una de las preguntas más importantes que podemos hacernos. ¿Qué es lo que realmente quiero contribuir al mundo? No lo que se espera de mí, no lo que he hecho siempre, porque es lo que sé hacer, sino lo que cuando imagino haberlo realizado me produce una sensación de profundo significado y de haber vivido con propósito. Porque cuando la ayuda nace de ese lugar, cuando surge de una contribución que está alineada con quien genuinamente eres y con lo que tienes para dar de manera singular, entonces no agota, al contrario, alimenta, porque estás en el camino que es tuyo haciendo lo que viniste a hacer y eso tiene una energía propia que se renueva sola. Muchos de nosotros nunca nos hemos dado el tiempo o el permiso de preguntarnos eso con seriedad. Hemos estado demasiado ocupados respondiendo a las necesidades de los demás como para escuchar las propias. Y es comprensible. Vivimos en una cultura que celebra la productividad y la utilidad, que tiene poco espacio para la contemplación interior, que mira con sospecha a quien dice necesito tiempo para mí. Pero esa mirada cultural que ve el autocuidado como lujo o como egoísmo es precisamente una de las creencias limitantes que más daño nos han hecho colectivamente. Porque cuando una persona no se conoce a sí misma, cuando no sabe lo que quiere, cuando no ha desarrollado la capacidad de escuchar su propia voz interior, es mucho más vulnerable a vivir la vida de otros en lugar de la propia, a tomar decisiones basadas en lo que se espera en lugar de en lo que se siente verdadero, a construir una existencia que desde afuera parece exitosa o admirable, pero que por dentro se siente hueca, como una habitación muy bien decorada pero sin nadie viviendo en ella. El autoconocimiento es el fundamento de todo lo demás. Antes de poder dar desde la libertad, necesitas saber quién eres cuando no estás siendo útil para nadie. Antes de poder establecer límites auténticos, necesitas haber tenido la valentía de preguntarte ¿qué es lo que realmente importa para ti? Antes de poder decir que no con claridad y con serenidad, necesitas haber desarrollado suficiente confianza en tu propio valor como para saber que ese valor no depende de lo que haces por los demás. Y ese proceso de construir una relación sana y profunda contigo mismo, es quizás el trabajo más importante que cualquier ser humano puede hacer. No porque te vuelva mejor para los demás, aunque casi inevitablemente lo hace, sino porque es lo que permite que vivas tu propia vida, que habites tu propia existencia en lugar de ser un personaje de apoyo en la historia de todos los que te rodean. Piensa en esto. Hay personas que llegan al final de su vida y se dan cuenta, con una claridad que puede ser dolorosa, de que vivieron para cumplir las expectativas de otros, de que nunca se dieron el permiso de perseguir lo que realmente querían, de que postergaron sus sueños una y otra vez bajo la justificación de que primero tenían que atender las necesidades de quienes dependían de ellas. Y esa sensación que en la literatura sobre el fin de la vida aparece como uno de los arrepentimientos más frecuentes, es precisamente lo que quiero que puedas evitar, no por miedo al arrepentimiento futuro, sino por el profundo respeto que merece tu vida presente, por el reconocimiento de que cada día es una oportunidad de vivir con mayor autenticidad, con mayor conciencia, con mayor alineación entre quién eres y cómo actúas en el mundo.
Ahora quiero hablarte de algo que puede sonar sencillo, pero que en la práctica requiere una valentía extraordinaria. ¿Cómo empezar a decir que no? No el no defensivo, no el no que nace de la rabia acumulada, no el no que se pronuncia después de años de resentimiento y que lleva dentro de sí toda esa historia, sino el no sereno, el no claro, el no que dice con dignidad, esto está fuera de lo que puedo y de lo que quiero asumir en este momento. Empieza por las situaciones pequeñas, no tienes que empezar rechazando la mayor demanda que tienes en tu vida. Empieza por los gestos cotidianos, por las pequeñas peticiones que aceptas por costumbre aunque no tengas ni el tiempo ni la energía para atenderlas. Empieza por notar el impulso de decir que sí antes de haber pensado realmente si quieres decirlo. Introduce una pausa. Esa pausa, que puede ser de unos segundos o de unas horas dependiendo de la situación, es el espacio en el que la conciencia puede entrar y preguntarte qué es verdaderamente lo que quieres hacer. Y cuando decidas decir que no, hazlo con amabilidad, pero sin excesivas explicaciones. Las personas que han vivido sin límites tienen a menudo la tentación de compensar el no con una larga justificación, como si necesitaran convencer al otro de que su negativa es válida. Pero la validez no necesita justificación. Puedes decir simplemente en este momento no puedo o prefiero no hacerlo y eso es suficiente. No necesitas construir un caso legal para defender tu derecho a tener límites. Ese derecho ya es tuyo, siempre lo ha sido, aunque nadie te lo haya dicho con la claridad que merece. Habrá personas que reaccionen mal al principio, que se sientan desconcertadas o incluso molestas ante un cambio que no esperaban de ti. Y eso es comprensible. Han construido su relación contigo sobre la base de una cierta disponibilidad, y cuando esa base cambia necesitan adaptarse. Dale tiempo. No abandones el proceso por la incomodidad inicial de las reacciones ajenas. Las relaciones que valen la pena se adaptan. Las que no lo hacen te revelan algo importante sobre su naturaleza. Hay también algo que quiero nombrar sobre la culpa, porque casi inevitablemente aparece en este proceso. Cuando empiezas a decir que no, después de años de decir que sí, la culpa se asoma. Sientes que estás fallando a alguien, que no eres la persona buena que creías ser, que algo malo pasará si no intervienes. Y esa culpa, que puede ser muy intensa al principio, merece ser vista con compasión, pero también con cierta lucidez crítica. Porque la culpa que sientes al establecer un límite no es necesariamente una señal de que estás haciendo algo malo. Muchas veces es simplemente la señal de que estás haciendo algo nuevo, algo diferente de lo que siempre has hecho, y tu sistema emocional, que está acostumbrado al patrón antiguo, genera resistencia. La culpa genuina, la que te dice que has dañado a alguien de manera real e injusta, merece ser escuchada. Pero la culpa que nace simplemente de no satisfacer las expectativas de otros, expectativas que quizás nunca debiste asumir como propias, esa culpa no es una guía confiable. Es el eco de un patrón aprendido que aún no ha terminado de transformarse. Y con el tiempo, a medida que vayas practicando esta nueva forma de relacionarte contigo mismo y con los demás, esa culpa innecesaria irá perdiendo fuerza porque irá quedando claro que el mundo no se derrumba cuando dices que no, que las personas a tu alrededor son más capaces de lo que creías y que tú eres más completo cuando vives desde la libertad que cuando vives desde la obligación. Hay una imagen que me parece muy poderosa y quiero dejártela. Imagina que estás en un avión y el vuelo atraviesa turbulencias. La voz del piloto anuncia que es posible que las máscaras de oxígeno desciendan y las instrucciones dicen algo que en un primer momento puede parecer contraintuitivo. Primero ponerse la máscara a uno mismo y después ayudar a los demás. No porque los demás importen menos, sino porque sin oxígeno tú no puedes ayudar a nadie, porque tu capacidad de ser útil depende directamente de que tú mismo estés en condiciones. Esa imagen, tan simple y tan concreta, es una metáfora perfecta para la vida. Ponerte primero la máscara de oxígeno no es un acto de egoísmo, es la condición necesaria para poder ayudar de verdad. Es el acto más responsable que puedes hacer en ese momento, porque es lo que te mantiene en condiciones de contribuir. Y así, al llegar al final de esta reflexión, me gustaría que te llevaras no una lista de cosas que hacer,
sino una sola pregunta que puedas seguir habitando en los días que vienen. ¿Estoy actuando desde la libertad o desde el miedo? Cada vez que te hagas esa pregunta, antes de comprometerte, antes de decir que sí automáticamente, antes de posponer lo tuyo para atender lo de otros, estarás ejercitando un músculo que quizás nunca antes habías usado con plena conciencia. El músculo de la elección auténtica. El músculo de la vida propia. Porque la vida más plena que puedes vivir no es la que está al servicio constante de todos los demás. Es la que está construida desde quien genuinamente eres, desde lo que genuinamente valoras, desde lo que genuinamente tienes para dar cuando lo das desde la plenitud y no desde el agotamiento. Y esa vida, aunque al principio pueda sentirse extraña porque es nueva, porque implica romper con patrones muy arraigados, con el tiempo se siente como la única vida que tenía sentido vivir. No tienes que dejar de ayudar. Tienes que aprender a ayudar desde un lugar diferente, desde la elección consciente en lugar del automatismo, desde la abundancia en lugar del vacío, desde el amor libre en lugar del miedo disfrazado de generosidad. Y cuando lo hagas desde ese lugar, cuando el sí que pronuncies sea verdaderamente tuyo, verás que la calidad de lo que das se transforma por completo, que las relaciones se vuelven más auténticas, que el agotamiento da paso a una energía sostenible, que el resentimiento silencioso es reemplazado por una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la integridad con la que estás viviendo tu vida. Ese es el camino, no perfecto, no lineal, no sin tropiezos, pero profundamente tuyo. Y no hay camino más valioso que ese.